Taiwán es el nombre de una de las islas, de una isla más bien, en las costas de la China continental, también conocida como la isla de Formosa. Esto es un poco señor Barnes, que llama Siam a Tailandia y cosas así, pero bueno, la isla de Formosa es la actual Habría que Taiwán. hacer también una recopilación de referencias de los Simpson tuyas en No es en fin del Es que mundo. Hay unas como cuantas, ¿eh? buen millennial, vosotros sois tardomillennials o Bueno, pero protozetas. yo me tragué los Simpson como una campeona, Claro, ¿eh? O pues es sea, que la chavalada de hoy ya no las pilla. y es tan Ya. triste. Y es muy triste, efectivamente. Ya no pilla referencias de los Simpsons. Entonces es mi voluntad de que quede un legado, una especie de... Claro, de que quede ahí Lo una reivindicas ahí, herencia, ¿eh? eso Sí, es. sí. Entonces, bueno, aquí tenemos... que esa isla de Taiwán está gobernada por la República de China. No confundir con República Popular de China, que es la China comunista, China-Pekín. Aquí tenemos dos historias, que es la historia de la isla propiamente dicha, de Formosa, y la historia de la República de China y su rivalidad con la China comunista. Vamos a empezar por lo primero, por la islita. ¿Cuál es esa historia de la isla de Formosa o la isla de Taiwán? Bueno, es una historia larga, así que vamos a intentar condensarla, resumirla para quedarnos con lo que más nos interesa de esta historia. El primer registro escrito que se tiene de la isla de Taiwán es del año 230 después de Cristo, durante la dinastía Wu. Buena Te- gente. Sí, saludaban siempre todas las mañanas. Buenísima gente los Wu. Los Gu de toda la vida. De toda la vida, amigos de sus amigos. Teniendo en cuenta que la isla principal estaba apenas 160 kilómetros de la China continental, es decir, prácticamente al lado, tampoco era muy difícil que fueran conscientes de su existencia. Claro, pescadores lo típico lo sabrían desde hace mil. Sí. Exactamente. Durante varios siglos, Taiwán fue un territorio autogobernado por los distintos grupos originarios de la isla. Fue un foco de pesca, de movimientos demográficos entre la población de la isla y la costa de China y de piratería, tanto de chinos como de japoneses, porque Japón ha tenido una presencia muy importante en la historia de Taiwán, como iremos viendo poco a poco. Un episodio de piratas. También le Puede podemos molar hacer eso, ¿eh? una historia de los piratas y la piratería y cómo Pues ha sí, cambiado eso sí que daría para bastante también. a la lista A la de lista episodios. vamos. El primero de este episodio. Con el desarrollo de estos imperios navales europeos y su incursión en las costas asiáticas, vemos como diferentes imperios, distintas potencias, se disputaron el control de la isla de Taiwán. En el siglo XVII pasaron neerlandeses y españoles que dominaron distintas partes de la isla, el suroeste. Estuvimos allí. Estuvimos Sí, en sí, Taiwán, sí. sí, señor. Españita. Sí, sí. Exactamente, ahí. Era parte de la colonia filipina. Bueno, claro. Española, pues hicieron Estaba ahí una cerca, extensión. claro. Claro, norte de la tenías isla. el suroeste era neerlandés durante aproximadamente unos 40 años, el noreste español durante cerca de 20, precisamente como comentaba Alba, como extensión de esa colonia de Filipinas, y creo que los portugueses también estuvieron. De hecho, el nombre de la isla de Formosa viene precisamente de Fermosa, que significa claro. hermosa, isla bonita. Tiene sentido. Y por eso se llama así Taiwán, por eso tiene ese término. Un poco de castellano antiguo también parece. Sí, Fermosa, lo de Fermosa es como muy la de- Celestina. Sí, Sí. total. Completamente ahí. La fermosura y Eso todas es, estas cosas. Pues viene, justo ahí, Formosa viene de esas reminiscencias del castellano antiguo, portugués también. Entonces, a finales del siglo XVII, la dinastía Qing conquista la isla y será la que la domine durante 2 siglos. De hecho, en 1885, ya a finales del siglo XIX, Taiwán es declarada una provincia de China. Aquí viene luego toda Toda la movida. Toda la movida, eso es. Y 10 años más tarde, en 1895, como resultado de la humillante derrota de China ante Japón en esa primera guerra sino-japonesa, Sí. Taiwán pasó a manos de Japón. Por eso decíamos que Japón va a tener una importancia también capital en esta historia. Y así estaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí toda esta historia previa lo que nos aporta es una idea clave, que es que durante 2 siglos se había construido la percepción de Taiwán como parte de China, ¿no? En ese momento pues se entendía como una provincia arrebatada por los japoneses, aunque luego los japoneses tuvieron bastantes años, pues frente a esos 2 siglos pues se construye todo un argumentario de, oye, esto nos pertenece, ¿no? Y esto es algo que es clave para entender esta justificación del Partido Comunista Chino de que Taiwán es solo una provincia rebelde, ¿no? Claro.
Pero también al mismo tiempo las reclamaciones del Kuomintang sobre la China continental. En realidad la China continental también es nuestra. Sigue siendo China, claro. Claro, entonces no es tan sencillo este conflicto, ahora lo veremos como un simple deseo de independencia por parte de Taiwán, que también existe, pero bueno, ahora andaremos más en ello. Sí, además que, bueno, no lo hemos dejado caer, pero no lo hemos mencionado claramente de que Taiwán es una isla estratégica en el sentido de que está frente a las costas de China, pero no muy cerca, que está en el paso de muchas rutas comerciales del sudeste asiático, que es una isla también montañosa, o sea, Sí. aunque es una isla relativamente pequeña, es también muy montañosa, que es fácil de defender o de meterte ahí si te atacan, o sea, que tiene características de ser muy, muy valiosa en términos estratégicos y por eso tantas potencias la han estado queriendo o reclamando, ¿no? Pero bueno, aquí estábamos hablando de esa reclamación de independencia de Taiwán, es algo muy moderno, Taiwán como país, y además algo con lo que no todos los taiwaneses están de acuerdo. Habéis mencionado a los dos actores clave en esta disputa por la isla de Taiwán, que es, por un lado, el Kuomintang, también conocido como Partido Nacionalista, y el Partido Comunista Chino. ¿Esta gente de dónde sale y por qué se acaba enfrentando? Pues vale, vamos primero con el Kuomintang, con los nacionalistas, ¿no? El Kuomintang nace con la revolución de 1912, aquí nos tenemos que ir a la China continental, ¿vale? Que derrocó a la dinastía Qing, estos que habían conquistado la isla de Taiwán hace unos siglos, en favor de una república basada en 3 principios: el nacionalismo chino, la democracia y el bienestar social. Bueno, bien. Muy bien, muy bonito Sí, todo. muy moderno. Frente a el imperio y el control del grande del emperador, claro. pues fantástico. Sin embargo, claro, China es un país inmenso, con una gran división interna, con una complejidad política muy grande, y esto hace que este gobierno democrático nacionalista fracase. Por lo tanto, en 1914... El presidente Yuan Shikai da un golpe de estado, instaura una dictadura y un año después se autoproclama emperador. Hace como una segunda intentona de imperio. Para seguir un poco la tradición, ¿no? Claro. Entonces los líderes del Kuomintang, este partido nacionalista, parten al exilio y comenzarán una serie de conspiraciones para recuperar el poder. Por su parte está el Partido Comunista Chino, que nace pues casi una década después, en 1921, en Shanghái, de la mano de intelectuales que habían estudiado a Marx, que estaban estudiando pues todas esas ideas comunistas que estaban teniendo, pues que permeaban muchísimo en esa época. Qué guapo esto. Claro, esto está guapísimo, ¿no? Esto que dice Marx. Además, tenemos que pensar que una década antes pues había estado toda la Revolución Rusa, implementación de, o sea, todas las ideas bolcheviques, entonces, y además también esta idea del internacionalismo comunista. Eso acaba llegando a China y entonces pues surge, como en otros muchos países, la propia rama, ¿no? Del que luego pues surgirán figuras tan importantes en la historia del comunismo como pues el Mao, ¿no? Claro. Durante estos años pues los comunistas se van haciendo más fuertes, van sumando adeptos, van expandiendo sus ideas y van organizando huelgas en sectores estratégicos de la economía china, como era el ferrocarril, ¿no? Entonces aquí ya vemos a dos fuerzas muy importantes que buscan un modelo distinto para China, ¿no? Además son proyectos no antagónicos, pero casi, o sea, son muy diferentes. Claro, entonces al final tenemos que ver a la China continental en esta época como un país muy dividido. Tenemos el gobierno de Pekín, tenemos a los señores de la guerra de provincias del norte, pues gente que dominaba su provincia y ahí estaban y no querían que les dominase nadie, los comunistas y el Kuomintang. Por no hablar, por ejemplo, de las fuerzas extranjeras que dominaban Hong Kong, parte de Manchuria, el propio Taiwán, ahí siguen los japoneses ahí metidos. Entonces, lo que buscan tanto nacionalistas como comunistas es una China unida, para lo que tienen que derrocar a los primeros, tanto a ese gobierno de Pekín como a los señores de la guerra. Por lo tanto, es que esto hará que se alíen en un momento específico, a pesar de que proponen ideas contrapuestas, digan, mira, tenemos un mismo objetivo, vamos a aliarnos en este momento concreto, pero luego, como cada uno defiende un modelo distinto, pues eso no acaba saliendo demasiado bien. Sí, esa historia de China en esos años es bastante convulsa. Aquí recomendamos libros o pelis. Yo aquí aprovecho para recomendar un videojuego, que sé que sois cada uno de vuestras ramas también de videojuegos. La saga, porque es una saga, Hearts of Iron se llama, es un juego de estrategia que, bueno, pues el típico, controlar un país en la época inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial y sale, puedes seleccionar una de las muchas chinas que había en ese momento y te van saliendo eventos pues de la época, ¿no? De que te invade Japón, no sé qué, o la Guerra Civil China, o una de las varias guerras civiles chinas. Está bastante chulo para entender un poco el contexto de esa época, porque en esos años, de los años 20 y 30, nos centramos mucho en Europa, en Estados Unidos, periodo de entreguerras, el auge del nazismo, y Asia se queda un poco de decir, bueno, pasaban cosas, ¿no? Cuando además es fundamental para entender la historia global. Eso es, desde luego. eso
Entonces nos olvidamos mucho quitando Japón de qué pasaba en Asia en general, entonces es muy interesante. Pero bueno, continuemos con la historia. Entonces, ¿cómo llegamos a ese enfrentamiento entre la China continental o la China comunista y Taiwán? Bueno, pues como ha dicho Alba, nacionalistas y comunistas representaban dos modelos opuestos, casi antagónicos, pero que puntualmente, por cuestiones meramente estratégicas, pues se ven obligados a entenderse. Y en 1924 ocurre o aparece precisamente uno de esos momentos en los que tienen que entenderse y se crea el primer Frente Unido con el objetivo de acabar tanto con los señores de la guerra en el norte como con el gobierno de Pekín. Y organizan el Frente del Norte para luchar contra esos caudillos norteños y avanzar en una reunificación del país. Claro. Y como era de esperar, la alianza, pues por lo que sea, no duró mucho y en plena campaña contra el norte, los nacionalistas purgan a los comunistas en la masacre de Shanghái de 1927. Y aquí estalla la guerra civil entre las dos fuerzas, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que tratarán de hacerse con el control de China, cada uno ya por su lado. Pero en 1931 vuelven a pasar cosas, y es que Japón invade Manchuria, lo que motiva que en 1936 comunistas y nacionalistas lleguen a una tregua y se unan en el precario Segundo Frente Unido para luchar contra el expansionismo japonés. Sí. Así comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, enmarcada en ese contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esto es en el 37, de hecho a menudo se le considera como una especie de, como parte de la Segunda Guerra Mundial, claro. Aunque esta canónicamente empezase en el 39, pero bueno, sí, Sí, igual sí. Que la Guerra Civil Española, Sí, ¿no? sí, justo. la Guerra Civil Española se entiende como una fase previa de la Segunda Guerra Eso es. Mundial muy hilada dentro del contexto europeo. La Segunda Guerra Sino-Japonesa la podemos entender de igual manera como un estadio previo a la Segunda Guerra Mundial en Asia, en el Claro, Pacífico. el expansionismo japonés Bueno, y demás. se puede marcar sin duda en ese contexto ya prebélico de la Sí. Segunda Sí, Guerra Mundial. sí. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón sale derrotada, como Sí. sabemos, y es obligado a retirarse de China, incluida la isla de Taiwán. Entonces, nacionalistas y comunistas retoman esa guerra civil que habían dejado en stand-by Claro. precisamente por esa lucha contra el expansionismo japonés. Y durante esos años, los comunistas van ganando fuerza y conquistando cada vez más territorios, hasta arrinconar al Kuomintang, que en 1949 huye y se establece en Taiwán. Ahí resistirá lo que se conoce como la República de China. Por su parte, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular de China en Pekín. Y así queda establecida la disputa entre las dos Chinas. Claro. La nacionalista, que se establece en Taiwán, y la comunista desde la China continental. Ambas reclamarán su control sobre la otra porque se consideran las legítimas soberanas de China. Y de hecho, hay un mapa bastante bueno en el orden mundial, que no hemos hecho Para todavía variar. recomendación, A donde ver. si no, Claro. sobre las reclamaciones territoriales precisamente de Taiwán. Sí. Y Sí. creo que está bastante guay y se ve todo Sí, de que forma te muy reclama ilustrativa. todo China continental. ¿Qué dices? O Claro. sea, Taiwán te reclama China continental y creo que también zonas de Mongolia Sí. y del Quinto Pino, Sí. porque ellos quieren volver a las fronteras imperiales de China. Sí, sí. La República Popular China es más comedia en su reclamación, yo solo con Taiwán, pero Taiwán dice, yo vuelvo a la época de los emperadores Sí, sí. chinos Sí, y sí. se vienen ahí un poco. O sea, está bien ese rollo de yo me veo con fuerzas, tengo la moral alta y quiero Tengo la pasar de mi moral alta. islita sea, a un imperio gigantesco. Por Claro. pedir que no quede. Claro. Eso Eso es como cuando sientas síndrome del impostor, piensa que Taiwán te reclama Eso la es. China imperial. Eso es. Me parece un consejo fantástico para la vida. No, pero es lo bonito lo que habéis contado de que al final no hay ninguna verdadera China porque las dos a su manera llevan coexistiendo mucho tiempo y se han enfrentado muchas veces y demás. Ahora en la ONU, por ejemplo, ya está solo reconocida la República Popular China. Pero bueno, que en términos históricos las dos han convivido mucho tiempo. Sí. O sea, que no es que haya una salido de la otra o sea una escisión, no, ni mucho menos.